continuamos con nuestro tema, nos perdonó todos nuestros pecados. Estamos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 14, y vamos a volver a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo no sé qué pensás vos con respecto al perdón, pero yo creo que es una de las doctrinas y una de las revelaciones más emocionantes y apasionantes de la palabra de Dios, sin mencionar que es una de las enseñanzas más tranquilizadoras para la vida de un ser humano que la palabra de Dios nos revela y nos muestra. Yo no sé cómo sería mi vida si yo, sabiendo todo lo que fui y sabiendo todo lo que hice, estaría hoy pensando o sintiendo que no fui perdonado de mis pecados, que no he recibido un completo perdón de mis pecados. Creo que mi vida sería miserable y mi vida sería una completa desgracia. De eso no tengo ninguna duda. Creo que el don más maravilloso que puede recibir el ser humano de parte de Dios es el ser perdonado de todos sus pecados. Esto es algo que nunca voy a poder terminar de agradecerle a Dios que hizo conmigo y sé que hace con todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Y así que como nosotros recibimos un perdón completo de parte de Dios, y como vimos ayer, la obra de Dios, de Dios a través de Jesús, cuando sanaba a los enfermos, los sanaba de manera completa, así también nosotros fuimos perdonados de manera completa. No tenemos necesidad de ningún tipo de ritual, ceremonia. Fuimos perdonados sin tener que hacer ningún tipo de penitencia, ni tener que pagar por nuestro pecado. Noten las palabras del apóstol Pablo, acá en Colosenses capítulo 2, cuando dice perdonándonos todos los pecados. No dice algunos pecados, no dice la mayoría de los pecados, dice todos, y es enfático, todos nuestros pecados. Y no solamente que fueron perdonados, sino que también fueron borrados. Dice el texto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola en la cruz. Y esto es un regalo impresionante, es algo impagable de parte nuestra para con Dios, y tenemos que estar eternamente agradecidos por esto. Ahora, ¿qué tan mal estabas vos o estaba yo? ¿Qué tan mal está el ser humano delante de Dios? Y también el apóstol Pablo dice que Dios nos perdonó cuando nosotros estábamos muertos en pecado. Dice, estando muertos en pecados. Eso no suena demasiado bien al oído, no suena muy agradable, no suena muy lindo que digamos, pero es la realidad del estado espiritual que se encuentran todas las personas sin Cristo. La Biblia dice claramente que este es el estado del ser humano sin Cristo, y también dice claramente que Cristo es el único que puede ofrecer cambiar esa terrible condición de cada uno de los seres humanos. Dice el texto bíblico, te da vida, Cristo te da vida juntamente con Él, perdonándote todos tus pecados. Así es como sin Cristo nosotros estamos en el peor de los estados posibles que podemos llegar a estar. Pero con Cristo podemos ser totalmente restaurados. Así que esta es la experiencia maravillosa de la conversión. Cuando alguien dice me convertí, lo que realmente está diciendo que experimentó una resurrección juntamente con Cristo. Resurrección, ¿por qué? Porque justamente el estado, la condición del ser humano es una condición de muerte a causa del pecado. ¿Y qué significa estar muerto en nuestros pecados? Significa que cuando nacimos espiritualmente muertos. Un muerto es incapaz de responder. Uno puede gritarle a un muerto y un muerto no puede responder. De la misma manera, nosotros nacimos espiritualmente muertos sin la capacidad de poder responder a Dios.
no tenemos respuesta ante Dios, no hay respuesta a la palabra de Dios, no hay respuesta al llamado de Dios, al mensaje de Dios. La palabra de Dios no significa nada para nosotros, la Biblia no significa nada para nosotros, es un estado de muerte espiritual. No podemos responder. Lo espiritual para nosotros no tiene sentido. La Biblia no tiene sentido. Dios no tiene sentido más allá de una religión que se nos ha inculcado de pequeños, pero solamente es eso, es una religión. Y la Biblia dice claramente que este es un estado de muerte espiritual. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, que es rico en misericordia, nos dio vida, nos amó y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Cuando recibís a Cristo en tu vida, Dios hace el milagro maravilloso, impresionante, de poner tu vida en la cruz con Cristo, de poner tu vida en la tumba con Cristo y de poner tu vida en la resurrección con Cristo. Si me preguntás cómo lo hace, no tengo idea, no lo sé. Es un milagro, es algo fantástico, es algo que transforma la vida del ser humano. Pablo dijo en Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que nosotros, los seres humanos, estando muertos, completamente derrotados, en un estado de ruina espiritual, dominados por el pecado, sin poder romper con sus ataduras, postrados, atados, sin poder descubrir la verdad de Dios, porque no podíamos responder ante la verdad de Dios, sin ningún tipo de esperanza en el más allá, en el futuro, en la vida eterna, sin Dios, sin opción alguna. De repente vino Dios y te dio vida, vino Dios y te dijo vive, y resucitaste juntamente con Cristo Jesús el Señor. La mayoría de la gente cuando se convierte suele decir esta expresión. Dice, cuando yo encontré al Señor. Pero no es una expresión correcta, porque un muerto no se puede levantar para buscar nada. La realidad no es que vos encontraste al Señor, si es que ya te convertiste y sos salvo y tus pecados fueron perdonados. La realidad es que Cristo te encontró a vos cuando estabas muerto y te dio vida. Tuvo misericordia para darte vida y a través de su obra completa en la cruz del Calvario, Él te liberó del pecado, de su poder, de las consecuencias que el pecado habían traído sobre tu vida. ¿Y cómo comienza este milagro? ¿Cuál es la chispa que enciende este milagro explosivo en la vida de un ser humano? Es el perdón de todos nuestros pecados. Comienza con una acción de Dios que lo hace por amor, perdonar nuestros pecados. Yo me pregunto si no será tiempo ya de que mires tu vida y decidas venir a Dios para que tus pecados sean perdonados y puedas comenzar una nueva etapa en tu vida que no va a tener nada que ver con tu vida vivida hasta aquí, sino que será una vida en el poder de la resurrección de Cristo, una vida transformada, una vida totalmente nueva, completa, que empieza con el perdón de tus pecados. Pedile perdón a Dios y poné tu fe completamente en Jesucristo y ese milagro va a ocurrir en tu vida.